Hola mis jovencitos y señoritas del Divino Maestro. Vamos a continuar, chicos, con nuestra asignatura, Biología. No sin antes felicitarlos a aquellos estudiantes que están trabajando debidamente el avance de nuestros temas. Se están reportando como debe de ser y como se está indicando en las clases, y que con mucho aprecio se les está enviando, por cierto, elaborando la síntesis en organizadores, utilizando las imágenes con las que ya se cuentan, ¿no? ¿Por qué no aprovecharlos? Y a los que no lo están haciendo, sugiero que retomen sus actividades académicas como debe de ser, porque eso es lo más importante para ustedes, chicos. Quiero compartir con ustedes esta frasecita, que espero que les sirva, y también espero que estén disfrutando del hogar familiar, al margen de cualquier dificultad que se nos presenta a cada uno de nosotros, mis divinos. Para aprender hace falta cometer errores, decidirse a enmendarlos y aprender de ellos. Siempre sigue adelante. Sigan adelante, en verdad, chicos. Les conviene a ustedes empaparse de conocimientos, como siempre se les ha recomendado, porque son las mejores armas que les va a ayudar a seguir avanzando de manera exitosa. Bien, vamos a hablar el día de hoy sobre el tejido sanguíneo. El tejido sanguíneo constituye al fluido corporal más importante del cuerpo humano, que es la sangre, ¿verdad? Cuando nosotros nos lesionamos cualquier parte de nuestro organismo, nos cortamos de repente o nos damos un pinchazo, inmediatamente, si es fuerte o grave, vamos a ver que vamos a perder ese líquido de color rojito en grandes cantidades, y si es de intensidad así poquísima, entonces será en mínimas cantidades. A ese líquido rojizo, que en algunos casos lo observamos muy oscuro, decimos, uy, mi sangre es bien oscura, muy buena, decimos, ¿verdad? Pero a veces hay denominaciones que nosotros asignamos de manera equivocada. ¿Ya, chicos? Entonces, vamos a describir a este tejido en función a esta imagen que les estoy indicando. Atención, entonces. Es un tejido líquido que está constituido por células sanguíneas y plasma sanguíneo. Estas células, como vemos, plaquetas, glóbulos rojos y glóbulos blancos. Entre estas, este espacio está ocupado por el plasma sanguíneo, ¿ya? Este organizador, al copiar en su cuaderno, por favor, ustedes van a ir completando, chicos, no olvidar, tenemos que trabajar todos, ¿ya? Entonces, cuando hablamos, por ejemplo, de glóbulos rojos, son células discoidales que en nuestro organismo se van a encargar de el transporte de gases, ¿ya? ¿Cuáles van a ser esos gases? El dióxido de carbono y el oxígeno molecular, mis divinos. Esa función la van a escribir en estos recuadritos que están en blanco, por favor, ¿ya? Cuando hablamos de glóbulos blancos, o llamados también leucocitos, son células de mayor tamaño, o sea, son grandes, y se encargan de ¿qué? De la defensa de nuestro organismo, o sea, protección y defensa a través de la fagocitosis y producción de anticuerpos. Y tenemos otras células que son pequeñísimas en comparación a las demás, se llaman plaquetas, chicos. Estas plaquetas se encargan de ¿qué? De la coagulación sanguínea. Cuando de repente sufrimos una lesión grave y una hemorragia, estas plaquetas van a evitar que esa hemorragia sea excesiva, porque van a cumplir su función gracias a las propiedades de agregabilidad y adhesividad, ¿ya? Entonces, su función de estos trombocitos o plaquetas, ¿cuál es? La coagulación sanguínea, divinos, ¿ya? Muy bien. Cuando hablamos del plasma sanguíneo, el plasma sanguíneo es una sustancia líquida que ocupa los espacios que va a dejar las células sanguíneas. Es de color amarillento y transparente, que va a contener o va a estar formado por un 90% de agua, ¿ya? 8% de proteínas, 0,90% de sales minerales
y la diferencia al 100% está formado por otras sustancias. Estos componentes, en general, estamos observando en esta muestra, en esta imagen, que es una observación microscópica prácticamente de la sangre. ¿Ya? Muy bien, cuando hablamos de estos leucocitos, ¿ya? Vamos a encontrar a diferentes tipos de leucocitos. Los leucocitos tienen núcleo, en cambio los glóbulos rojos no tienen núcleo, chicos. Y según la modificación de su núcleo, vamos a encontrar lo siguiente. Por ejemplo, los granulocitos o polimorfonucleares, ¿eso qué quiere decir? ¿Qué quiere decir? Que van a tener el núcleo lobulados con ciertas modificaciones, ¿ves? Como les estoy mostrando e indicando, son lobulados el núcleo que tienen. Y dentro de este grupo vamos a encontrar los llamados neutrófilos, que van a tener esta forma, los eosinófilos, los basófilos y los heterófilos. Y los agranulocitos o mononucleares, quiere decir que tiene mono, prefijo mono, que significa uno, un núcleo, ¿no? Y otros sin modificaciones. Dentro de esta tenemos a los llamados monocitos y a los linfocitos. Estas son las células que constituyen nuestro sistema inmunológico, el cual la debemos conservar y reforzar cada vez, chicos, con una buena alimentación, con sustancias y productos saludables. ¿Ah? Muy bien. Les tengo un cuadro comparativo de esas células sanguíneas, los cuales la descripción, las características, yo las iba a solicitar a ustedes, pero ya los he armado, los he elaborado y la vamos a repasar. ¿Ya? Esas células sanguíneas también ustedes pueden ver en esta imagen con esas funciones, ¿no? Está el vaso sanguíneo y acá tenemos a ese líquido, el cual está formado por esos glóbulos rojos discoidales, ¿ves? Los glóbulos blancos, el plasma, como les caracterizaba, y están las plaquetas como células pequeñísimas. Chicos, entonces, los glóbulos rojos, ¿qué otras denominaciones tienen? Los glóbulos rojos también se llaman eritrocitos o hematíes, ¿ya? ¿Qué forma tienen estos glóbulos rojos o eritrocitos o hematíes? Tienen formas discoidales, como vemos en estas imágenes, ¿ves? ¿Qué tamaño tienen? Miden de 7 a 8 micras. Por supuesto, estas células sanguíneas son netamente microscópicos, mis divinos, ¿ya? Tienen núcleo. Los glóbulos rojos o eritrocitos carecen de núcleo, no tienen núcleo, pero sí presentan hemoglobina. La hemoglobina es una proteína sanguínea que está acompañada por átomos de hierro. Es la razón por la cual nosotros observamos de color roja la sangre, chicos. Bien, ¿cuál es su tiempo de vida de los glóbulos rojos? Estas células viven de 50 a 120 días. ¿Dónde se forman o se originan? Su origen, ¿qué estructuras son? Se forman en nuestro hígado, en el vaso y médula ósea roja. La médula ósea roja, profesora, ¿dónde se encuentra? En los huesos, chicos. Decíamos la clase pasada, en el extremo de los huesos, o sea, en el tejido óseo esponjoso. Está ocupada por médula ósea roja. Y es allí donde se forman, ¿quiénes? Los glóbulos rojos o eritrocitos. Bien, ¿qué cantidad se encuentra? En cada milímetro cúbico de sangre vamos a encontrar hasta 5.400.000 de glóbulos rojos o eritrocitos. ¿Ah? Su función, ¿cuál es? Decíamos la función de los eritrocitos. Transporte de gases. Ellos se encargan de transportar oxígeno molecular y dióxido de carbono. ¿Cómo así? El oxígeno molecular se une a la hemoglobina del glóbulo rojo, formando la oxihemoglobina y va a viajar hasta su destino, chicos, ¿ya?
y también se va a fusionar con el dióxido de carbono, la hemoglobina de este eritrocito, y formará la carbamina hemoglobina y viajará también hasta su destino para su expulsión. Muy bien, pasemos a glóbulos blancos o leucocitos. Los glóbulos blancos o leucocitos tienen la forma esferoide, miden de 8 a 20 micras, son las células sanguíneas más grandes si nos damos cuenta. Cuentan con núcleo, ya hemos visto, ¿no? Unas modificadas y otras no. Viven hasta 12 horas, su tiempo de vida. Se forman en nuestros ganglios linfáticos, en el vaso y en los folículos intestinales. En 1 milímetro cúbico de sangre vamos a encontrar la cantidad de 5.000 a 10.000 glóbulos blancos o leucocitos. Antes que me olvide, los leucocitos también son conocidos como fagocitos por si acaso. Su función, ¿cuál es su función de los glóbulos blancos en nuestro organismo? De protección, es decir, proteger a nuestro organismo gracias a la propiedad de fagocitosis y producción de anticuerpos. Recordemos un poquito, ¿a qué se llama fagocitosis? Es el comer celular, ¿verdad? Muy bien. Las plaquetas o trombocitos son células que van a tener formas elipsoides, miden máximo hasta 4 micras, ¿ya? No tienen núcleo celular, su tiempo de vida es de 8 a 11 días, y donde se forman sobre todo las plaquetas en la médula ósea roja. La cantidad que vamos a encontrar por cada milímetro cúbico de sangre son de 20.000 a 300.000 plaquetas o trombocitos, chicos. ¿Y cuál es su función? Coagular o la coagulación sanguínea, porque tiene la capacidad de agregarse rapidísimo, de acumularse, de aglomerarse y formar el trombo o llamado también coágulo, chicos. ¿Ah? Bien, en esta imagen les voy a explicar más o menos cómo se da la coagulación sanguínea. Existen dos propiedades importantísimas de las plaquetas o trombocitos, y esas son las que va a permitir la coagulación sanguínea. ¿Cuál es? La adhesividad y la agregabilidad. ¿Qué quiere decir? Que estas plaquetas tienen la gran capacidad de adherirse a estos tejidos de los vasos sanguíneos y la capacidad de aglomerarse de manera rápida entre sí o entre ellas. ¿Ya? Muy bien, entonces les comento, si por ejemplo yo me he cortado un vaso sanguíneo importante en el organismo, como puede ser una vena principal, ¿qué va a pasar? Se va a presentar una hemorragia, voy a empezar a perder en cantidades ese fluido corporal o la sangre, ¿no? Que hasta incluso si es un vaso importante, pues me puede llevar a la muerte, ¿no? Porque no me conviene, al cuerpo humano no le conviene la pérdida excesiva de líquido corporal que es la sangre, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa? Cuando ese vaso es lesionado, es cortado, como en esta imagen observamos, existe una propiedad importante de este mismo vaso sanguíneo. Nuestro organismo, chicos, es tan maravilloso que reacciona inmediatamente. Esa es una primera etapa de la coagulación. Se llama vasoconstricción, ¿ya? Es decir, este vaso dañado va a, en lo posible, cerrar el orificio o el diámetro de pérdida de sangre, ¿ya? Pero, en paralelo, las plaquetas se van a adherir a las paredes de este vaso sanguíneo, se van a aglomerar y van a formar, ¿qué? Ya están, ¿ves? Acá, plaquetas activas, van a formar, cosa, un coágulo. Y tenemos factores coagulantes en nuestra sangrecita. ¿Cómo se llama? Uno de los factores importantes es el fibrinógeno. Se va a convertir en fibrina. Va a formar una especie de red de malla, el que va a hacer de que encierre las otras células. Entonces se va a transformar en coágulo o trombo, chicos. ¿Ah? Muy bien, entonces se evita o se cortó el sangrado, se cortó la hemorragia, ¿verdad?
Y va a llevar un tiempo en la que este tejido se va a recuperar, ese tejido lesionado, cortado, dañado, se va a recuperar, se va a regenerar y va a sanar, en otras palabras, y vamos a eliminar una especie de esa zona, de esa herida, una especie de costra, pero lo importante con respecto a la coagulación, ¿cuál es? Que este trombo o coágulo se va a descomponer, se va a desintegrar porque este tejido ya se ha recuperado. ¿En qué consiste eso? Y eso es la etapa final del proceso de esa coagulación. Se llama fibrinólisis. Es decir, se va a descomponer esa fibrina, que era una especie de malla y encerraba estas plaquetas, para que la sangre tome su recorrido normal, chicos. ¿Ves? Qué interesante, ¿verdad? Entonces, a ese proceso se le llama, jovencitos, señoritas, no se olviden, hemostasia. ¿Ya? Hemostasia o coagulación sanguínea. Muy bien. Y finalmente, para la clase siguiente, por favor, tenemos ahora sí una pequeña actividad de extensión. Ustedes saben que yo no estoy pidiendo tareas. Y cuando ustedes se reportan, no me digan acá está la tarea, me dicen acá está el avance de nuestras asignaturas, de nuestros temas, profesor. Ya les voy a agradecer. Pero sí, para la cuarta semana tienen ustedes una pequeña actividad. ¿En qué consiste? Investigar y exponer sobre la leucemia o cáncer de sangre, chicos. Es interesante, por favor sigan averiguando, investigando, reforzando sus conocimientos. Les conviene a ustedes cada vez conocer, saber más de cada uno de los temas de los cuales hablamos. Cuídense mucho, practiquen siempre los consejos que se les recomienda. Hasta la próxima.